Hola, un gusto saludarles una vez más con temas de interés para todos, temas noticiosos, algunos muy positivos, otros que preocupan. Y quiero comenzar con el que preocupa. Me acompaña el abogado John de la Vega, amigo de la casa. Gracias, John, por siempre estar dispuesto, porque sé que ha estado complicado estos días. Pero a mí me ha sorprendido mucho, John, esta noticia que esta semana ha salido a la luz, a la prensa, ¿no? Y es, lo voy a leer textual, que han detenido aquí en Estados Unidos, voy a comenzar con la más preocupante, a 8 hombres originarios de Tayikistán que tendrían vínculos con el Estado Islámico. Aquí en Estados Unidos han sido detenidos en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles, según el reporte de NBC News. Que es el que ha dado la información. Uno de estos, 8 de los detenidos, habrían cruzado, repito, por la frontera sur y se les había hecho una revisión de antecedentes penales misma que no detectó ningún tipo de irregularidad. Mientras esta noticia surge, aunque ha habido mucho silencio por parte de las autoridades, hay una cantidad de gente esperando una respuesta de CBP One que todavía no tienen cita. Pero a mí lo que me preocupa, John, es que sí, se habla de 8 detenidos, pero ¿qué más no pudo haber pasado en esa frontera o evadido ese control o ese chequeo previo? Claro, se habla que en los últimos 3, 4 años se calcula que más de 1 millón de personas han ingresado a los Estados Unidos sin aparecer en el radar. Significa que nunca fueron detectados. Y bueno, un sinfín, millones de personas que vienen de países que el gobierno de los Estados Unidos los considera como hostiles y son países los cuales no comparten información criminal o historial criminal de las personas que están intentando ingresar a los Estados Unidos. Así que esto es evidencia de que lamentablemente hoy no contamos con la tecnología o con los protocolos para poder detectar y diferenciar las personas que de verdad vienen a buscar protección a los Estados Unidos y otras personas que pueden haber tenido algún tipo de récord criminal o algún tipo de conexión con células terroristas o guerrilleras Uh y -huh. que lamentablemente cuando el gobierno le hace las huellas al momento que intentan ingresar por la frontera, Uh -huh. no aparece ninguna información porque estos países no comparten esa información con los Estados Unidos. Esto es súper preocupante, John, porque como dices tú, que hay personas vinculadas a grupos terroristas, sobre todo grupos terroristas, porque bueno, países hostiles, bueno, podemos tener diferencias políticas, pero grupos terroristas es una cosa que uno lo lleva a pensar, bueno, esto se fue de las manos y a qué amenaza estamos nosotros sometidos frente a esta falta de control en la frontera. Sí, claro, y es muy lamentable. Y también escuchamos ya fuentes oficiales que hablan acerca del Tren de Aragua, que ya hay miembros en los Estados Unidos ahorita Uh -huh. y que han cometido cantidad de crímenes serios en el país. Entonces, esto, como dije, es evidencia Uh de que -huh. los Estados Unidos no está preparado para la cantidad de personas que están intentando ingresar por la frontera de manera irregular. Y aunque ahorita vinieron con unas restricciones en lo que tiene que ver con asilos fronterizos, no es suficiente, porque todavía tenemos una frontera muy porosa en la cual siguen llegando personas y son personas que no podemos filtrar, no podemos analizar de verdad cuál es su historial y si cumplen con las normativas para poder ser considerados refugiados o poder pedir protección en el país. Bastante preocupante. Recientemente, por cierto, sobre esta nueva orden ejecutiva que ha establecido la administración Biden para buscar un control, entre comillas, de la frontera, se ha anunciado que una demanda por parte de grupos pro-inmigrantes que la califican violatoria. Hay gente que la califica violatoria, hay otros que la consideran insuficiente. Me gustaría, desde tu punto de vista jurídico, ¿cómo la ves? Bueno, las leyes en los Estados Unidos le permiten o le dan el poder al presidente de poder suspender la entrada de personas por sus fronteras si consigue que los Estados Unidos no está preparada para poder tomar a estas personas. El expresidente Trump utilizó las mismas medidas. También se utilizó el título 42 para expulsar a millones de personas durante la época de pandemia. Y yo creo que aunque vengan las demandas y aunque haya algún tipo de bloqueo de esta medida, vamos a estar en un lleva y trae por unos cuantos Claro. meses, si no años, Ujú. y esto va a seguir afectando el tema fronterizo y las personas van a seguir llegando, especialmente con la crisis que vivimos en la región. Sí, Las sí. personas y están intentando cada vez buscar protección en los Estados Unidos porque es el Ujú. lugar que garantiza el debido proceso y la protección a tus derechos básicos. Entonces, esto va a ser Ujú. algo muy interesante que Sí, no sé cómo esta administración lo va a lo hacer. que pasa es que se
parol es una cosa muy loca porque no solo el Estado Islámico, como lo comencé conversando contigo, sino que también está el caso del Tren del Agua que tú muy bien hacías referencia. Hace poco había un joven de creo que era 19 años que había agredido a un oficial de policía en el Bronx, en Nueva York, y que además no era del Tren del Agua propiamente, pero tenía registros por otros delitos. Y con una cara, digamos, muy desafiante, que eso es cosa que también a uno le preocupa, pues se burlan de las autoridades, como lo vimos también en un refugio en Nueva York, que entre migrantes había una pelea y le lanzaban botes de plástico a las autoridades. O sea, esto así no funciona, porque además perjudica al que viene realmente buscando esa protección y esa mejor calidad de vida. Sí, es un grupo minoritario, es un porcentaje pequeño. La Sí, mayoría de las personas vienen pero a hacer hace las mucho cosas ruido. bien. Sí, el problema es que hacen mucho ruido Ujú. y al final del día, ¿qué es lo que pasa? En la discusión pública de la sociedad norteamericana, lo único que van a ver en las redes sociales y en la televisión va a ser estas personas que están cometiendo crimen. Entonces, es muy lamentable que ellos no estén midiendo sus acciones y esto esté afectando a todos nosotros, incluyendo a nosotros que somos inmigrantes en este país. Nos da de verdad que muy mala fama y de verdad que tenemos que evitar que estas personas sigan entrando a los Estados Unidos y poder diferenciar las que de verdad quieren hacer las cosas bien, que es la mayoría, y ese grupo minúsculo simplemente que dejen de estar aquí fastidiando. Quiero preguntarte antes de ir a la otra información de esta semana, que es el anuncio de la administración Biden. Ya hablé de la preocupante y ahora voy a hablar de esta nueva alternativa que hace la administración y es brindar cierto apoyo a esa persona indocumentada que esté casada con un ciudadano americano. Ya vamos a hablar de eso, pero yo quisiera que dieras alguna recomendación tomando en cuenta esta nueva orden ejecutiva para esos migrantes que están todavía esperando con sus teléfonos en manos por una cita de CDP One y aquellos que vienen en camino, porque el éxodo, como muy bien tú lo has dicho, no ha parado. Sí, bueno, hay que seguir las normativas del gobierno y hay que seguir intentando con los protocolos establecidos. Lo primero sería intentar agendar una cita por CBP One. Ya han llegado creo que más de 500,000 de personas a los Estados Unidos bajo esa aplicación. Se encuentran aquí, son autorizados para estar en el país, pueden trabajar legalmente, pedir protección. Y no van a estar digamos, en esa área gris de que si lo dejaron entrar, no lo dejaron entrar porque llegaron de manera autorizada. Ujú. Lo otro sería también el tema del parol humanitario, que hay que tener paciencia. Lamentablemente en las redes sociales, en el Internet, la cantidad de estafas con el parol humanitario es impresionante. Han salido la mayor cantidad de expertos que yo he visto en mi vida. Todo el mundo es un experto de parol humanitario y después te dicen, no, te reviso, dame tu cuenta, lo otro, vamos a duplicarlo. Y hay que seguir. Las normativas de UCI están muy claras y están ahí en las reglas y cualquier abogado con ética y profesionalismo va a seguir las reglas de UCI. Aquí no hay invento, porque el invento puede costarte caro. Es decir, que la desesperación no te puede llevar a ti a caer en una estafa. Al final del día es eso, una estafa que puedes perder dinero y tiempo y sobre todo que tu trámite evidentemente queda mal visto, ¿no? Porque no sabemos qué maniobra o manipulación pueda dar una persona que no es experta en el tema, ¿no? Que no es un abogado en este caso. Así es, así es. Bastante preocupante. Mira, hay una pregunta que me hizo, por cierto, una persona aquí que la quería comentarle porque no tenía respuesta. Esta persona obtuvo su parol, estaba tramitando, perdón, está aquí en Estados Unidos, estaba tramitando un asilo y le recomendaron frenar el asilo porque no era tan sustentado y pasarse al TPS. Este tipo de cambios, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero que habría que analizar, y sería con un abogado de inmigración, es ver si Ujú. la persona tiene la cantidad de evidencia y testimonios necesarios para poder corroborar la persecución que haya sufrido en su país de origen o el miedo que tiene bien fundamentado de sufrir persecución a futuro. Eso es lo primero que hay que hacer y establecer, mira, cuáles son los chances de objetivos de que yo pueda ganar mi caso. Ahora, si el TPS también es una vía que puede la persona aplicar, que lo haga. El TPS, a todo el mundo que pueda calificar, que lo haga porque te protege de la deportación. Y si el día de mañana, digamos que aplicaste también para el asilo de manera paralela y tenían el caso de asilo, si usted tiene un TPS aprobado en los Estados Unidos, no va a ser deportado del país. Claro, al menos que cometa un crimen o haga algo Mm. adicional que lo haga inadmisible, pero valdría la pena analizar el caso para ver si hay las variables necesarias para pedir un asilo. Ok. En vista de todo este contexto, y retomo, la administración Biden anuncia en las últimas horas un nuevo plan que supuestamente busca brindarle protección a esa persona indocumentada que está casada con un ciudadano estadounidense. Ahora yo me pregunto, ¿no? Si yo estoy casado con un ciudadano estadounidense,
¿por qué? Y eso no lo he leído en la prensa. Y te quiero preguntar, ¿por qué yo tendría que buscar protección? O sea, yo no tendría suficiente protección si estoy casado con esa persona ciudadana americana. Excelente pregunta. ¿Y qué ocurre? Esto va a beneficiar a muchas personas que llegaron por la frontera y cuando fueron liberadas bajo palabra. No recibieron ni un parol ni fueron admitidas a los Estados Unidos. Entonces, digamos que la persona entra por la frontera y se casa con un ciudadano estadounidense. Uno de los elementos para que puedas aplicar a la residencia permanente va a ser que haya sido inspeccionado y admitido o inspeccionado y paroleado. Entonces, ¿qué ocurre? No puedes cumplir con ese elemento porque lamentablemente entraste bajo liberación, bajo palabra, o sea, no entraste con el documento que te pide inmigración. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas de estas personas tienen que pedir un perdón por el tipo de entrada que tienen. El perdón puede tardar de 4 a 6 años para que pueda ser aprobado. Tienes que salir a un consulado, terminar el proceso en consulado y después regresar. Eso es una pesadilla, te lo puedo decir ahorita, es la realidad. En cambio, si le llegan a aprobar este parole in place, la persona aplica el parole in place y una vez que sea aprobado, en ese momento ya cumple con el elemento del parol y puede hacer el ajuste de estatus estando dentro de los Estados Unidos sin tener que preocuparse de un perdón ni Ah, preocuparse de salir del país. Lo puede interesante. terminar todo estando dentro de los Estados Unidos. Así Claro, que es este sería decir, de uno de los aprobarse mejores. esto, lo que me evita es tener que salir es una lotería. Salir y pedir el perdón, porque el perdón también tienes que demostrar de que tu esposo, tu esposa ciudadano van a sufrir un daño grave. Y esto algunas veces no se puede hacer porque muchas de las parejas pueden ser jóvenes, no hay ningún tipo de problema médico, o sea, no sé, el perdón también es difícil, no es fácil. Entonces, con esta regla, si llegan a pasarla, entonces estamos hablando de que muchas parejas no van a tener que preocuparse de estar separadas, pues. Fíjate que lo comentas, y yo conozco una señora, esta historia es verídica, que cruzó la frontera porque su hija estaba acá, se la trajo y la señora fue liberada, creo que bajo palabra, y ahorita tiene una relación con un ciudadano americano y de verdad que el señor es viudo, la conoció, muy interesante porque además se hablan por traductor, ella no habla español, pero se sienten bien, el señor se ve, yo los conocí, se ve bien entusiasmado. Entonces, claro, asumo que en el caso de ella, que tiene este mismo contexto, que se apruebe esta medida, le va a impedir ese paso no cualquiera, que es irse, tener que salir y hacer el proceso fuera, demostrar, etcétera, etcétera, y sin saber cuándo puede volver. Claro, entonces imagínate, entonces esto reunificaría las familias, pues, no habría esa separación que causa tanta angustia, porque si tienes que pedir perdón van a ser 4 o 5 pasos diferentes, 7 años en espera, en cambio con un parole in place que sea aprobado, literalmente tramitas el documento y puedes aplicar al ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos como si hubiese llegado con una visa. Claro. Y quiero concluir con esto porque tengo muchas preguntas, la mayoría son de parol humanitario porque siempre la gente, son muchos los casos que están pendientes, ¿no? Voy a leer solo dos comentarios de algunos de los que tengo, de los cientos. JD Pérez dice, muy triste tener que esperar tanto para que te nieguen un permiso de viaje. Porque hay otra persona dice, hola, soy de Cuba, en La Habana, tengo el parol 7 de febrero y todavía tengo esperanza. Y tengo un caso que este me llamó muy poderosamente la atención, es un venezolano que su hermana la pide, le aprueban todo y ya pasa y todo el aeropuerto y cuando va entrando al avión, ya pasó todos los puntos, le dijeron, no, tienes que quedarte porque te negaron el permiso de viaje a último minuto, ¿no? O sea, que increíble porque ya, imagínate tú lo que puede sentir una persona independientemente del proceso que haya detrás, que nunca hay una explicación, qué fue lo que pasó, que ya llegues al avión. Esa persona me comentaba que allá había comprado hasta regalos para su familia y todo, y en el momento que ya entrando, le dijeron que entregara el boarding y regresara. Sí, claro, y hay muchas variables que el gobierno utiliza para decidir si una persona es inadmisible o no, y es un nivel de discrecionalidad extremadamente alto. El gobierno de los Estados Unidos tiene ese poder de decir, mira, sí o no, quiero que entre, quiero que no entre, y Claro. lamentablemente no hay ese review, no se puede revisar la decisión que haya tomado ese funcionario en ese momento. John, disculpa Y que te interrumpa. Yo estoy de dime. acuerdo que existe la discrecionalidad por parte del gobierno de Estados Unidos, pero no es, digamos, vamos a decirlo en términos venezolanos, chimbo o desagradable, que si ya te aprobaron todo y tienes tu permiso de viaje y ya pasaste hasta los controles de seguridad del aeropuerto, que tú dices, ya aquí no hay vuelta atrás, vayas a ingresar al avión y en ese momento, wow, pase esto.
Esto no le Sí, pasó, claro, por cierto, a los de ISIS que entraron por CBP, pero regresaron, entraron a Estados Unidos. Ojo, claro. eso es completamente distinto. Lo que quiero decir es que en este caso, este muchacho habría pasado todos los procesos y, oye, a último minuto, ya cuando vas al avión, ¡plas! No, es que, o sea, al final del día las políticas, y como tú lo dices, hay tantas personas haciendo las cosas bien en espera de ese parol humanitario, del permiso de viaje, de CBP-1, y les dan tantas trabas para poder llegar al país. Entonces, ¿por qué no creamos un sistema donde las personas que quieran pedir protección, esta es la medida que podemos hacer, esta es la única manera que tienes, que sería el tema de la aplicación o el tema del parol humanitario, o hacer algo así para otros países, y entonces poder cerrar, si necesitas cerrar la frontera o buscar alguna manera de controlar. Pero si siempre tenemos como que medias reglas o medias políticas, entonces al final ya es el desastre. Y hay muchas familias que sí. O sea, que la persona le niegan el permiso de viaje, le niegan el parol cuando llega por la aduana. La idea sería que pudieran ellos, si van a aprobar o no, que lo digan de una, ¿me entiendes? En tiempo récord, en vez de hacer que las Exactamente. personas esperen un año y medio para eso. Ujú. Un año y medio para eso, o que te den puras buenas noticias, sí, aprobado aquí, aprobado allá, aprobado más allá, y cuando llegues al avión te digan no. Eso tiene que ser un golpe emocional muy fuerte. Entonces es mejor que a uno le digan al principio, mira, no, y ya. Así es. No haces plan. Bueno, John, muchísimas gracias, pero no quiero despedir sin que des tu contacto porque seguro muchas personas, y sobre todo con lo que me dijiste, es que la gente no puede caer en fraudes tomando en cuenta cuánta gente experta, entre comillas, aparece en redes sociales que le quiere revisar su caso. No, hay que ir con un profesional, hay que ir con alguien que sepa que 2 más 2 da 4 y que conozca el sistema, que es muy importante. Entonces, ¿dónde te pueden contactar para que la gente revise su caso o si tiene algún trámite de asilo? Porque yo sé que tú manejas un abanico de temas migratorios. Siempre hablas en tus redes sociales de que la gente busque la mejor opción migratoria y a mí me parece eso interesante, que la gente no se vaya por el desespero, sino que se siente a evaluar su caso, porque cada uno es muy individual para determinar qué me conviene. Sí, claro, claro que sí, estamos siempre a la orden y lo primero que quiero decir a las personas es que cuando en las redes sociales estés viendo a alguna persona que te guste cómo habla o te guste el tema que está tocando o que maneja, que revises de verdad las credenciales de esa persona, que sepas exactamente en qué punto de autoridad se encuentra para poder hablar acerca del tema, porque hay demasiadas locuras que tú escuchas y las personas me dicen, me llegan muchas personas que cometen estos errores a nivel migratorio y me dicen, no, es que lo escuché en tal lado, no, es que yo lo vi en tal lado. Vayan con un abogado de inmigración licenciado en los Estados Unidos que tiene que seguir las normativas que nos rigen aquí en el Estado. Entonces, mi nombre es John de la Vega, mi número de teléfono es el 305-456-3474 y el correo electrónico es info@delavegalaw.com. Aquí estamos a la orden para cualquier tipo de trámite migratorio. Hemos representado a miles de clientes ante la Corte de Inmigración, ante el No solo en Servicio de Miami, ¿no? Inmigración. También en Orlando. Todavía sigues Sí, trabajando tenemos en en las ciudades de Orlando. Miami y Orlando, sí, pero atendemos en materia migratoria a nivel nacional. Viste Así que que nos te pueden en Orlando. contactar y con mucho gusto. Voy a repetir el número 305-456-3474, ¿correcto? Sí, correcto. Perfecto, lo voy a repetir una vez más, 305-456-3474. Llame, haga su cita. Además, tiene una oficina nueva en la que tuve la posibilidad de estar en estos días. Espectacular. Usted se sienta con él, le explica todo, le dan cafecito, agua y usted se va con el panorama claro, que es lo más importante, ¿no? Claro que sí, Doria. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias, un abrazo y cualquier pregunta a ustedes allí pendiente, pórtense bien si logran su proceso y si no esperen con mucha paciencia porque es lo que toca por el momento. ¿Qué vamos a hacer? Hasta la próxima.